Lana, vamos a ir llegando ya al final de esta mañana, al momento de la clausura, en la que tenemos el honor de contar con la presencia de la consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno vasco, Cristina Uriarte, a quien agradecemos de manera muy especial su presencia hoy aquí, por lo que les decía al principio, somos conscientes que supone liberar este ratito por las mañanas y somos conscientes de que la agenda tiene cantidad de alarmas rojas. Sailburua, mila esker gaur hemen izanik, eteli eta oro bat lanbide prestakuntzari sostengoa emateagatik. Cristina, nahi duzunean? Eskerrik asko, Pilar. Lehenik eta behin, egunon guztioi, etorri zareten guztioi, egunon. Eskerrik asko eteli, gaurko ekitaldi honetara gonbidatzeagatik. Benetan oso pozgarria da niretzat zuekin konpartitzea, bai entzun dugun guztia eta egin diren erreflexio guztiak oso interesgarriak direlako. Agradezco mucho la invitación de ETEL a participar en esta entrega de este premio, pero más allá de la propia entrega del premio, yo creo que ha sido muy interesante todas las reflexiones y conversaciones que han tenido lugar, porque al fin y al cabo lo que vienen a reflejar son las preocupaciones que tenemos todos en mente y nos van marcando un poco la dirección hacia la que tenemos que ir avanzando, hacia la que tenemos que ir trabajando. Se ha comentado, por un lado, pues, la importancia del capital humano, la importancia de las personas. De ahí el compromiso de este Gobierno con las personas. Creo que las personas son el eje de toda nuestra acción, porque a partir de ellos son los que realmente nos hacen avanzar en el conocimiento, en la creatividad, en el desarrollo económico, en todos los aspectos. Por lo tanto, y desde nuestro departamento, desde el departamento que dirijo, creo que es fundamental la formación de todas estas personas que realmente son las que nos van a marcar el futuro. Se ha comentado también la situación económica, por llamarla situación de crisis, que bueno, esperemos que estemos ya sacando un poco la cabeza, ¿no? Pero más allá que la propia situación económica que nos va marcando también todo lo demás, las relaciones, la situación de las empresas, cómo vamos trabajando, creo que la forma en que está avanzando el mundo, la nueva sociedad del conocimiento, todo el desarrollo que se está produciendo a nivel empresarial, también requiere unas nuevas necesidades de formación. Es decir, aquí tenemos que trabajar conjuntamente y de la mano las empresas con lo que es el sector educativo, porque al fin y al cabo lo que queremos es dar respuesta a todas estas demandas de la empresa. Estas demandas no solamente es necesidad de un empleo cualificado en el primer momento, sino bueno, que sean capaces de innovar, de ver más allá, de ver en el futuro, ¿no? Entonces, todos estos planteamientos, que muchos han salido hoy también en el debate, es decir, también la imagen de la formación profesional, que no solamente, bueno, pues muchas veces se ha considerado como la cenicienta del sistema educativo, y yo no lo creo así. Yo creo que en el País Vasco tenemos una formación profesional muy consolidada, que ha dado unos muy buenos resultados. De hecho, tanto a nivel estatal somos un referente y también a nivel europeo. Recientemente la Unión Europea nos lo ha reconocido a sí mismo, ¿no? Entonces, todo esto parece que lo metemos en una coctelera y, pues como ha dicho el viceconsejero, que está haciendo un trabajo fabuloso y al que tengo que agradecer realmente su entusiasmo, parece que metemos todo en una coctelera y decimos, bueno, tenemos que construir sobre lo ya construido, todo el trabajo que se ha hecho anteriormente y tenemos que seguir avanzando. Entonces, aquí es donde empezamos a trabajar, y ya llevamos un año trabajando, con la nueva agenda estratégica de la formación profesional. Entonces, todo es el nuevo paso, la nueva formación que queremos ofertar y siempre de la mano de las empresas. Pero también en esta agenda no está solamente lo que es la innovación. Y la innovación no solamente es en educación, sino también es en servicio, en productos, en procesos. Es decir, en el mundo de la innovación son muchas cosas en las que hay que innovar. Pero todo esto nos lleva un paso más allá, en lo que es la internacionalización. Es decir, sabemos que nos reconocen a nivel europeo y también lo ha citado aquí Peter Hudson, es decir, la necesidad de esa movilidad de nuestros estudiantes, de nuestros trabajadores, ¿no? Y entonces yo creo que es otro ámbito en el que estamos trabajando. Hace poco hemos estado en China, hemos visto también que también somos reconocidos allí y estamos realmente trabajando muy bien. Y yo creo que es ahí también otro de los aspectos que tenemos que apostar. Bueno, pues simplemente es como un pequeño anticipo, no es anticipo, es decir, en lo que estamos trabajando yo creo que tenemos que ir todos de la mano. Ya para terminar, felicitar a Peter Hudson, congratulations, y nuevamente agradecer a ETEL
por el trabajo que está realizando, por toda la ayuda que nos presta y a todos vosotros, porque yo creo que todos somos necesarios para seguir avanzando. Eskerrik asko. Cristina. Cristina Uriarte, sailburuari bada, mila esker y muchísimas gracias también a todos ustedes. Ahora sí, ya vamos terminando. Muchísimas gracias por su compañía y por su atención. Me consta que se llevan también, pues igual que creo que todos y todas nos llevamos algunas tareas, al menos algunas ideas sobre las que seguiremos dando vueltas y como nos decía José, a ver si seguimos teniendo ideas, muy buenas ideas y las seguimos teniendo de manera continua, porque a partir de ahí es probable que seamos capaces de sentarnos nuevamente aquí o en cualquier otro sitio dentro de 2 años a compartir otro momento sobre lo que serán entonces los nuevos retos futuros de la formación profesional. Gaur hemen partekatu ditugun ideietako batzuk, lanbide heziketa arnastuz edo deitu dugun ekitaldi honetan, ikastetxeetako zuzendariek berrikuntzari buruz egindako gogoetaren testuingurutik edo agertu dira. Hain zuzen ere, horretan bada dokumentutxo bat, bukaeran, irteeran emango zaizuen dokumentutxo bat, zeinean hauetako batzuk behin ikusi ahal izango dituzuen. Zerbait faltan botatzen baldin baduzue, badatorren urterako edo 2 urte barrurako hemen zerrendatu eta izango ditugu berriro. Si les parece, seguimos charlando. Ahora enseguida van a preparar un café para que podamos tomar algo, un cóctel para que podamos tomar algo enseguida y seguimos reponiendo también fuerzas con esos bocados y les pido, eso sí, que vayan apuntando la agenda, más o menos será por esta fecha, dentro de 2 años. Seguiremos teniendo retos y seguiremos teniendo una formación profesional vasca de la que estar orgullosos y orgullosas. Mila esker zuen arretarengatik eta 2 urte barrura arte.